7 de la mañana con 39 minutos, 7:39 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia, que nos acompaña de forma telemática. Carolina, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Antes de analizar el tema de las propuestas en materia de seguridad que hicieron los candidatos a la alcaldía de la ciudad en el debate que tuvimos que observar y escuchar el fin de semana pasado, yo quisiera su criterio en base a su experiencia en materia de seguridad. ¿Qué tanto ha mejorado la seguridad de países como Colombia y México que tienen aprobada la extradición? Y le pregunto esto porque obviamente aquí en el Ecuador se está discutiendo esta pregunta y desde el lado gubernamental se han hecho algunas valoraciones al respecto, planteando la situación en la pregunta, en la consulta popular, que va a ser la solución a los problemas de inseguridad y de hacinamiento en las cárceles que tenemos relacionados con el crimen internacional y el narcotráfico. ¿Ha mejorado la situación de seguridad en Colombia y en México con la extradición? Hola, buenos días, Alexis, Licenia, un gusto poder acompañarlos. Un saludo a todos y todos quienes nos escuchan. Bueno, me voy a referir a un informe, de hecho, que lanzó un tanque de pensamiento en Colombia, que es un tanque liberal, de hecho, y se denomina el informe Usos y Abusos de la Extradición en la Lucha contra las Drogas. Es un informe que analiza cómo la extradición impactó en Colombia entre 1879 más o menos y 2009. Entonces ahí hace varios puntos de alerta. En conclusión, lo que el informe resalta es que en Colombia específicamente la extradición al inicio sí era una herramienta disuasiva, pero después se convirtió en una herramienta que promovía la impunidad. ¿Por qué se refiere a esto? Primero, porque al enviar a ciertos actores, ¿no es cierto?, a que sean parte de procesos judiciales en otros países, bajo pedido de estos países, ¿no es cierto?, no bajo potestad del país donde se produce o donde se origina, ¿no es cierto?, la extradición, el país que envía no tiene ningún tipo de influencia o jurisdicción, primero, para poder identificar claramente cuál es la estructura alrededor de este actor. Tampoco tiene la posibilidad de profundizar en los vínculos relacionados a los flujos financieros de este actor, es decir, todo el dinero que pueda incautarse, que pueda recuperarse de activos producto del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos, en general de todos los delitos transnacionales que están en la Convención de Palermo, terminan bajo jurisdicción del país donde termina esta extradición. Entonces, el Estado pierde totalmente, el Estado de origen pierde totalmente esa posibilidad de recuperar esos recursos, pierde la posibilidad de identificar toda la red de estructura, y esto en el caso de Colombia motivó durante la época, por ejemplo, del paramilitarismo, en la época de Álvaro Uribe, donde se iniciaron ciertas investigaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia, promovió muchísima impunidad porque en ese momento el gobierno lo que tomaba como decisión, y ahí se presentan varias evidencias en este informe, lo que hacía es enviar a estos actores como acusados de narcotráfico, evitando así, eludiendo las acusaciones que tenían en cuanto a violaciones de derechos humanos, pero también vínculos de paramilitarismos con altos miembros del gobierno en Colombia. Hola Carolina, qué gusto saludarle, buenos días. En el caso de México, ¿se puede establecer algún tipo de parámetro similar o allá sí hubo, digamos, algún tipo de éxito con respecto del tema extradición? En general, uno de los problemas que yo veo en esto, en cualquiera de los casos, México, Colombia o incluso en el Ecuador, es que yo he escuchado desde varios espacios que la mayor preocupación es seguir la ruta del dinero. Si se produce la extradición, el Estado ecuatoriano no va a recuperar un solo centavo de la ruta del dinero, ni de los activos mal habidos, ni del producto del narcotráfico, ni tampoco producto de otros delitos transnacionales. Entonces es una gran limitante que existe. Además, la evidencia que presenta este informe hace un análisis de todas las extradiciones que se hicieron a partir de Colombia, México, incluso analiza, me parece que Venezuela durante el periodo que mencioné, 1970 y 2009, y lo que evidencia es que también esto, a veces tenemos la imagen de que el sistema de justicia, las instituciones estadounidenses son muy perfectas y funcionan como un reloj, pero en realidad lo que el informe también analiza es cómo instituciones estadounidenses, el FBI, la DEA, e incluso instituciones que se encargan del control de fronteras, de aduanas, compiten entre ellas y al final lo que buscan es generar una especie de indicadores del número de extradiciones hacia Estados Unidos sin interesarles que esto sea realmente un tema de calidad en cuanto a las personas que se van a extraditar.
Entonces eso hace también que no se respeten los procedimientos y muchas veces se produzcan abusos bajo el pretexto de que se cumplan estas metas o objetivos que buscan estas instituciones para poder obtener los presupuestos que necesitan para realizar su trabajo. Entonces ahí vemos otro tema. Eso de manera general, pero ahora si vemos indicadores en cuanto a la oferta, por ejemplo, cultivos ilícitos, en Colombia las extradiciones no han afectado en nada que se reduzcan los cultivos ilícitos en Colombia. De hecho, Colombia está en su nivel récord de producción de coca. El último informe de Naciones Unidas habla de un incremento del 43% en comparación al último año que se hizo el análisis, pero si miramos ese mismo nivel, es el mismo nivel que existía cuando inició el Plan Colombia en el año 2000 y es 4 veces más que lo que existía en la época de Pablo Escobar. En el caso de México tampoco hemos visto una reducción de la violencia específicamente por eso, y lo que sucede es, y también el informe lo resalta, es que hay una evolución y transformación de los líderes que son extraditados y nuevamente hay una reconfiguración, lo que genera un periodo de violencia, de disputa entre las organizaciones para recuperar ese control, porque no se está eliminando la base social de la violencia y el delito y que busca el crimen organizado. Lo que se hace se está descartando a las cabezas a los líderes, los recursos no se recuperan, no se obtienen, el estado donde se produce el delito no recupera un solo centavo de esas acciones malavidas, y al final esa base social que es la que genera, ¿no es cierto?, la violencia y el delito, no se elabora adecuadamente, no se ofrecen opciones de vida, no se generan intervenciones integrales, y eso obviamente sigue generando un círculo vicioso que no genera ningún impacto mediano y largo plazo. Es decir, en términos concretos, en indicadores, como usted señala, no ha habido ninguna mejoría, para decirlo así directamente, con la extradición ni en México ni en Colombia. En términos de tasa de homicidios, no. En términos de producción mejor dicho, en términos de los niveles de cultivos de coca, si podríamos mirar el tema de oferta en Colombia, tampoco. Si vemos en el uso de armas, tampoco hemos visto que eso haya generado ningún tipo de reducción. Lo que sí ha generado es que esos recursos, cerca de 1.000 millones al año, se queden en Estados Unidos y no sean devueltos a ninguno de los países donde se generó la extradición. Hay un informe de Plan B que hizo un recuento de cerca de 15, 20 ecuatorianos que fueron extraditados desde Colombia. El último fue alias Gerald. Ustedes habrán escuchado el caso del famoso Pablo Escobar ecuatoriano, que fue la última operación que yo creo que fue importante en este país, fue en abril del 2017. Es una operación que involucró a 3 países, Estados Unidos, Colombia y Ecuador, y detuvieron a alias Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano, cerca de la frontera entre Pasto, me parece Pasto y Tumaco. Lo detienen cerca de la frontera ecuatoriana. Él fue extraditado a Estados Unidos, y al mismo tiempo de esa operación en la zona de frontera se llevó a cabo en cooperación entre Colombia y Ecuador una operación en Ecuador, en la parte de Manabí, donde hubo la detención de varias personas. Ellos normalmente lo que sucede es que logran negociar, y por eso también se ve otra debilidad, logran negociar con las autoridades estadounidenses, se reducen sus penas, se reduce a cambio justamente de obtener información de más miembros de la estructura, y también a cambio de obtener los recursos y los activos, de identificar dónde se encuentran y poder pasar a parte de la custodia de la justicia estadounidense. Carolina, ahí usted ha mencionado algo, el tema de las armas. Hace poco nada más el presidente, como digamos una gran noticia, anunció que se reducirá de 300 a 30% los impuestos o las tasas para la importación de armas. ¿Esto cuánto puede beneficiar, por un lado, a controlar la seguridad? Porque digamos, el otro día consultábamos con algún otro especialista en las entrevistas y nos decía, capaz a las empresas que se dedican a brindar servicios de seguridad les puede beneficiar aquello, pero lo otro, ¿cuánto puede eso abonar a que estos niveles de violencia que hay también en el país se profundicen? Bueno, la evidencia no solamente en América Latina, sino en general, en todo el hemisferio, incluso en Estados Unidos, lo que muestra es que hay que hacer restricciones mucho más severas en la oferta y la demanda de armas legales, de acceso lícito e ilícito, ¿no? Entonces, solamente para poner un ejemplo, creo que esa decisión no responde a ningún tipo de base técnica, ni tampoco está basado en los datos históricos que tiene el Ecuador, porque si miramos solamente 2022 y 2021, hemos visto un incremento del 17% del uso de armas de fuego en homicidios.
Entonces, ahí vemos un 17% pasa del 73% en el 2021 que hubo un uso de arma de fuego en un homicidio a un 84%. Entonces, eso ya nos muestra, 86%, perdón, eso ya nos muestra, ¿no es cierto?, cómo es un elemento que está ahí, que lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades que tiene bajo su responsabilidad, la competencia Fuerzas Armadas para el control de tráfico de armas, municiones y explosivos, pero también lo ideal por parte del gobierno en el escenario de crisis de seguridad que vive el Ecuador no es coger y reducir el impuesto de consumos especiales a las armas para que puedan armarse los privados, individuos, pero también empresas privadas, sino al contrario, haber pensado en primero revisar cómo esos permisos que se otorgaron en algún momento se están cumpliendo, si no han sido desviados, generar un sistema de trazabilidad de esas armas para realmente saber, porque no olvidemos que incluso armas de destacamentos militares han sido robadas, han sido desaparecidas. Entonces, ¿qué podemos esperar de otros espacios donde no se genera ningún tipo de control o trazabilidad de esas armas y que es demostrado que incrementan los niveles de violencia? En Colombia se ha mantenido justamente restricciones para evitar que incremente la violencia. Las mujeres somos 500 veces más propensas a sufrir violencia cuando existe un arma de fuego cercana al hogar, porque eso dispara los niveles de violencia contra las mujeres. Entonces, creo que eso, más sumado a la eliminación del ICE en temas de consumo de alcohol, creo que son decisiones totalmente disparatadas en el escenario que actualmente vivimos de crisis de seguridad. ¿Podría empeorar la situación que tenemos actualmente este tipo de decisiones, Carolina, tomando en cuenta el deficiente control de armas que hay? Y eso se evidencia porque es un ejemplo de lo que ha ocurrido al interior de las cárceles donde se supone no pasa nada. Y recordemos que ahí han encontrado arsenales completos. Cuando vemos la violencia que hay en las calles, los delincuentes mucho más armados que los policías, eso evidencia que no hay un eficiente control de armas a la autoridad que le compete hacerlo. Con este tipo de decisiones se facilita el acceso a la adquisición de armas y puede empeorar la situación de seguridad, de inseguridad que tenemos ahora. Claramente, creo que puede pasar armas, ¿no es cierto? El hecho de promover que las personas a nivel individual tengan menos restricciones, porque al reducir este impuesto lo que hace es que individuos puedan acceder a armas, podemos incrementar los niveles de violencia, incluso de violencia política. No olvidemos, durante las últimas manifestaciones aquí en Tumbaco, varios actores, personas naturales, individuos salieron armados a enfrentar a manifestantes. Escenarios muy parecidos a lo que el ultraderechista en Brasil, Bolsonaro, promovió durante todo su gobierno y después desató diferentes enfrentamientos entre diferentes organizaciones sociales y políticas. También vimos cómo promovió este golpe de Estado, también basándose en esa promoción o esa apertura que dio a que las personas individuales se armen. Entonces, en un país como el nuestro, donde lamentablemente hay que decirlo, no somos capaces ni siquiera de controlar el acceso a los carnets de discapacidad, cómo se está manejando y controlando estos permisos para que individuos puedan acceder, ¿no es cierto?, de manera mucho más fácil a armas, bajo el pretexto de que, bajo la visión de este gobierno, ¿no es cierto?, liberal, que piensa que hay que restringir y trasladar esa visión de libre mercado incluso en temas tan sensibles como estos. Carolina, respecto al tema de la ciudad, el fin de semana tuvimos que acudir a este debate de los candidatos a la alcaldía de Quito, y en materia de seguridad hubo propuestas que van desde aumentar las cámaras en la ciudad, desde implementar un plan Bukele, hasta la coordinación con la policía e incluso reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué decir frente a estas propuestas? ¿Alguno de los candidatos tuvo una propuesta seria, realizable y que tenga realmente algo que ver con mejorar la seguridad de la ciudad? No, creo que más allá del tema del formato y de los tiempos, que creo que sí es bastante cuestionable poder desarrollar todo en tan cortísimo tiempo, creo que al menos dentro de los dos grupos podríamos analizar tres tipos de propuestas o de exposiciones que realizaron los candidatos. Primero, creo que hubo un grupo que se dedicó solamente a atacar, que anuló cualquier posibilidad de presentar una propuesta en el tema de seguridad. Luego creo que tenemos un grupo de candidatos que presentó opciones bastante demagógicas que no corresponden ni a la realidad de Quito, porque estábamos hablando de Quito, del Cantón Quito y de las competencias de un municipio dentro de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito. Y aquí quiero recordar que la competencia que tienen los municipios dentro de lo que es seguridad básicamente se articula en dos ejes: el tema de prevención y protección ciudadana,
y la coordinación con la policía a través de los consejos de seguridad ciudadana que el COTAD en su artículo 54, el literal R, justamente identifica que estas son las dos principales competencias. Entonces los candidatos debieron presentar y estructurar su respuesta alrededor de esto. ¿Qué acciones de protección y prevención se pueden articular o qué acciones de coordinación para fortalecer la coordinación con policía, con el ECU 911 u otros actores involucrados en los temas de la seguridad de la ciudad? Y otro, como decía, otro grupo que en cambio totalmente fuera de estas competencias presentó respuestas, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que la pregunta que hizo el CNE, bueno, la moderadora del debate, se enfocó en lo que era prevención situacional. Entonces, ¿qué es la prevención situacional? La prevención situacional es cómo se reducen las probabilidades de que el delito, la violencia se produzca en espacios públicos principalmente, y eso marcado principalmente en la reducción de los riesgos físicos que esto significa. Entonces, ahí viene todo lo que tienen como tarea los municipios, por ejemplo, de adecentamiento del espacio público, apropiación de esto, cómo los ciudadanos a través de organización pueden apropiarse de estos espacios, pueden construir comunidad, cómo se mejoran los sistemas de alumbrado público para que puedan estos ser lugares mucho más seguros. El municipio tiene muchísima información acerca de lo que es el observatorio de seguridad también, donde el sistema de transporte público, donde son los lugares donde mayores incidentes hay sobre temas de acoso, de abuso. Entonces, vimos el plan Bukele presentado por Pedro Freile, que creo que es una propuesta totalmente demagógica que no representa la realidad que vive la ciudad de Quito. El municipio no tiene una injerencia directa en lo que es manejo de cárceles, ni tampoco en coordinación con Fuerzas Armadas o con otros ámbitos que sale de esa posibilidad, específicamente también hablando de la pregunta que se planteó. Y además creo que él desconoce que, porque él había mencionado en parte de sus redes sociales que se había reunido con algunos altos funcionarios del gobierno de Bukele. Creo que él desconoce que muchos altos funcionarios del gobierno de Bukele recibieron sanciones económicas por parte del Departamento de Tesoro justamente por llevar a cabo negociaciones ocultas a través de líderes de organizaciones criminales que se encontraban en las prisiones y fuera de él para buscar una pacificación aparente que no ha abordado hasta ahora los temas de fondo, que son los temas sociales, los temas económicos y otros temas. Entonces creo que eso va más en una línea de llamar la atención, que al final termina siendo una propuesta demagógica que no responde ni a la competencia ni tampoco a la realidad que vive la ciudad de Quito. Lo mismo podríamos hablar de Andrés Páez, que habló de reformas en el Código Orgánico Integral Penal. Hemos tenido diferentes propuestas, incluso si podría presentarse una reforma, las reformas legislativas no es la respuesta a la crisis de seguridad, pero eso no es parte de las competencias. Y él se enfocó mucho más, ¿no es cierto?, en mencionar el tema de las movilizaciones, de el orden público, de cómo se va a evitar eso, cuando recordemos que él también, junto a Pedro Freile, incluso fueron parte de las movilizaciones durante la época cuando justamente se generaban estas acciones en las Shiris, alrededor del CNE, cuando no se aceptaron los resultados del CNE, muy parecido al escenario que se vivió en Brasil, con la gran diferencia que Guillermo Lasso no pudo sostener eso porque tenía un grupo de personas con cajas vacías. Entonces, creo que ahí vienen varias contradicciones dentro de las propuestas también que presenta Andrés Páez, que además estuvo bastante pasivo, a mi modo de ver. No sé si normalmente eres una persona mucho más que refuta, que está aquí, claramente se quedó con su tema del Código Orgánico Integral Penal, y de ahí tenemos parece que estaba de candidato para asambleísta. Pareciera que está de candidato a asambleísta, que no tiene claro cuáles son los temas de las competencias del municipio de Quito. Y después tenemos un grupo que se dedicó más al ataque, al desprestigio, y no teníamos claro cuáles eran sus propuestas reales. Dentro de esto yo destacaría, ¿no es cierto?, la propuesta que creo que diferenció a los candidatos, que fue cómo abordar el tratamiento, la prevención y el tratamiento de adicciones de consumo de jóvenes y niños en el Distrito Metropolitano de Quito, que lo realizó Pavel Muñoz. Creo que aparte del hecho de que hay que generar mejoramiento de las unidades de policía comunitaria, de que hay que generar apoyo a la policía en sus temas operativos, este es un tema que pasa totalmente desapercibido e invisibilizado. Mucho hablamos del tema de microtráfico y nos enfocamos más en los microtraficantes, pero no nos enfocamos en los niños y jóvenes
que caen justamente en estas redes de consumo y que necesitan generarse políticas públicas de salud que puedan evitar que justamente esos jóvenes luego terminen involucrándose en actividades delictivas o en otras organizaciones. Carolina, hay algo que me llama la atención. A ver, me queda clarísimo algo que usted señalaba, lo cual coincido plenamente. Muchos, por no decir todos, porque hay algunos que sí, creo que no han revisado bien el COTAD, cuáles son las competencias, las atribuciones que tienen los niveles de gobierno locales con respecto a temas de seguridad, y creo que le están echando una ayudadita de paso al gobierno como para tratar de deslindarse de las responsabilidades que tienen, porque policía, fuerza pública, ejército, el mismo sistema EQ 911, todo está concentrado en una función ejecutiva. Pero veo que hay muchos candidatos que, por ejemplo, hablan de llenar la provincia de cámaras. Uno dijo 1000 cámaras, otro cámaras en carreteras, otro dijo que el caso de María Belén Bernal, que Cáceres no hubiera fugado si la prefectura de Pichincha tenía cámaras. O sea, una cosa de locos. El tipo comete un femicidio dentro de una escuela de policía y termina siendo responsabilidad de la prefectura que Cáceres fugue a Colombia. O sea, ya están desquiciados algunos, pero y uno dice 1000 cámaras. Yo digo, ¿por qué no 10.000 o por qué no 5.000 o por qué no 500, ¿no? Y lo otro, drones, ¿quién va? Ay, los drones, ¿no? ¿Qué vas a tener volando drones todos los días? No, o sea, no entiendo, de verdad. Pero el tema es, ¿quién centraliza eso, Carolina? O sea, las imágenes de las dichosas cámaras, ¿a dónde van? ¿Quién las vigila? Los municipios no tienen policías, ni tienen patrulleros, o sea, esas propuestas, ¿a dónde van a parar? Finalmente es una campaña política, acá se puede ofrecer lo que sea para ganar una elección, pero ¿qué tan realizables son esas propuestas de campaña? Bueno, creo que primero a nivel presupuestario sí hay varias limitaciones para pensar que se van a incorporar esa cantidad de videovigilancia. Otro creo que es el enfoque, solamente cuando hablamos de videovigilancia quiere decir que nos estamos enfocando solamente en el tema de represión y no en el tema de prevención, donde debería actuar casi la mayor cantidad de los esfuerzos de los gobiernos autónomos descentralizados. Normalmente, y por eso se pensó el EQ 911 como una institución nacional con sus grupos que están en cada una de las diferentes ciudades, una forma de articular esos sistemas de videovigilancia y control para coordinar las respuestas de manera articulada con diferentes instituciones, incluso con delegados de los municipios dentro de los EQs que se encuentran en las diferentes ciudades. Y eso es una forma coordinada y ordenada de poder potenciar los recursos disponibles, porque como podríamos ver el caso de Guayaquil, en Guayaquil tenemos varios sistemas de control y de monitoreo. Entonces tenemos el EQ que está activo, que está funcionando, tenemos la Corporación de Seguridad Ciudadana que también tiene su sistema de videovigilancia, el municipio que está al lado donde está el EQ en San Borondón también tiene su sistema de videovigilancia propio. Entonces es una duplicación al final termina siendo una duplicación de recursos y de capacidades que en las actuales condiciones de bastantes restricciones económicas y además de capacidades humanas incluso y logísticas, lo ideal es que pueda tener un trabajo articulado y coordinado dentro de un organismo que ya tiene la infraestructura, que es el EQ, donde se puedan articular las acciones de manera coordinada. Ahora, el problema es que claramente durante los últimos años se ha reducido la inversión dentro de esta institución y su capacidad de respuesta es casi bastante lenta, demora entre cerca de 3-4 horas poder dar una respuesta a los incidentes que se generan. Entonces eso también es otro problema porque disminuye la eficiencia del sistema de respuesta de emergencias. Entonces los municipios obviamente buscan dar una respuesta ante esto, creando sus propios espacios de control, de monitoreo y de respuesta. Varios de los candidatos, Carolina, también ofrecieron coordinar con el Ejecutivo uno, otro coordinar con la policía. ¿Qué se debe entender por esa propuesta de coordinar con el Ejecutivo y coordinar con la policía? ¿Acaso este tipo de acciones normalmente no son coordinadas? Sí, creo que lamentablemente significa un poco, porque diríamos que es repetir algo que debería ser obvio, porque la coordinación debería estar ahí de manera implícita, tanto con organismos del Ejecutivo como organismos locales. Y incluso esta campaña que inició el gobierno, pero que ya creo que la paró, fue el tema de generar estos convenios de cooperación con cada una de las ciudades y los municipios. Se entendería que de acuerdo al COTAD eso ya está ahí
predispuesto y que lo que tendrían que hacer es generar los espacios de los consejos de seguridad metropolitano, en el caso de Quito o en el caso de Guayaquil, y poder ahí tener representantes de las diferentes instituciones involucradas y poder tomar a partir de eso organizar una planificación de los lugares donde mayor incidencia de la violencia y el delito existe, identificar las debilidades de infraestructura, logísticas, personales, fortalecerlas con presupuesto, con capacidades y poder tener metas semana a semana de cómo se puede reducir esos niveles, actuando en el ámbito de la prevención desde municipio y instituciones relacionadas, pero también desde las competencias de policía y otros organismos. Sin embargo, en la práctica o en la realidad lo que vemos es, en el caso de Guayaquil nuevamente, es que vemos un consejo manejado por el municipio, otro que es por la prefectura y otro que es manejado por la gobernación. Entonces ahí lo que pasa es que tenemos una sobreposición de actividades, de tareas, de planificación, de metas, de objetivos, y al final las instituciones a las que se les pide resultados terminan un poco, ¿no es cierto?, ya tomando un rumbo independientemente de estas decisiones. Sobre la violencia de género, los planes para la violencia de género, Carolina, ¿alguna de las propuestas le convenció? ¿Alguna de las propuestas que se presentaron, que creo no fueron muchas, estuvo estructurada para combatir la violencia de género? Bueno, creo que ahí, creo que el proyecto que más emblemático está, a pesar de que no se lo desarrolló durante estas intervenciones, son los Guarmi Pichinchas, que creo que ha demostrado y han dado evidencia de que ha existido una reducción en cuanto a los hechos de violencia contra la mujer en la provincia y que debe un poco expandirse, ¿no es cierto? Creo que es parte del plan de gobierno también del candidato Pavel Muñoz, de expandirlos dentro de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito. Eso, hay algunas iniciativas parecidas en Guayaquil, pero que creo que no han dado los mismos resultados, no se ha podido evidenciar en los datos que se publicaron a finales del año pasado en esa reducción, sobre todo en lo que significa la prevención, ¿no? La prevención de violencia contra mujeres. Poco también creo que se habló del tema de acoso en el transporte público y creo que eso también fue un vacío en general de los candidatos. Me esperaba que tal vez la candidata Luz Helena Coloma, que está auspiciada por la ex ministra María Paula Romo, ustedes saben que el Movimiento Construye auspicia la candidatura, me esperaría que ella presente algo más innovador vinculado a esto, ya que creo que seguramente está asesorada por la ex ministra, pero no se observó ninguna propuesta tampoco vinculada alrededor de esto. Pero que podría también asesorar, ¿no? Si ella fue una de las principales que mandó a agredir a las mujeres durante las movilizaciones del 8 de marzo. Y si miramos el resto de candidatos, creo que, sobre todo en los perfiles de mujeres, creo que sí faltó un poco más el presentar propuestas vinculadas a temas de violencia contra la mujer y prevención del acoso, ¿no? El acoso en transporte público. Muchísimas gracias, Carolina. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Lo propio, Carolina, muchas gracias. Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia, que ha estado con nosotros. 8:06. Una pausa, no se vayan, que regresamos para continuar hablando de la ciudad.